La abogada llegó a casa temprano y accidentalmente escuchó a su marido hablando por teléfono. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de seda en la lujosa oficina de Guadalupe Mendoza, una de las abogadas más respetadas de la ciudad. A sus 35 años, Guadalupe había logrado todo lo que una mujer de su edad podría desear: una carrera exitosa, una hermosa casa y un matrimonio aparentemente feliz con Alejandro, su esposo de casi una década. Mientras organizaba los papeles sobre su escritorio de caoba, Guadalupe no podía evitar sentir una punzada de inquietud. Faltaban solo 2 días para su 10º aniversario de bodas, pero el ambiente en casa estaba lejos de ser festivo. Alejandro, el hombre que una vez la había hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo, ahora parecía distante, sumergido en el trabajo de la empresa que había heredado del padre de Guadalupe. Con un suspiro, Guadalupe miró el reloj. Eran apenas las 4 de la tarde, pero decidió que era hora de volver a casa. Quizás podría sorprender a Alejandro con una cena romántica, un intento desesperado por revivir la chispa que parecía haberse apagado en su matrimonio. El trayecto en coche, desde su despacho hasta la lujosa residencia que compartía con Alejandro, fue corto, pero cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Guadalupe no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien, una intuición que había estado ignorando durante meses. Al llegar a casa, Guadalupe notó que el coche de Alejandro ya estaba en el garaje. «Qué raro», pensó. «Él nunca llega tan temprano». Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. Fue entonces cuando lo escuchó. La voz de Alejandro, baja y cariñosa, flotaba desde su estudio en el 2º piso. Guadalupe se quedó inmóvil, conteniendo la respiración para escuchar mejor. «No te preocupes, mi amor», decía Alejandro. «Pronto estaremos juntos. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglar las cosas con Guadalupe». El mundo de Guadalupe se detuvo en ese instante. Las palabras de Alejandro la golpearon como un puñetazo en el estómago, robándole el aliento. Se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas no podrían sostenerla por mucho más tiempo. «¿Cuándo se lo dirás?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea, lo suficientemente fuerte como para que Guadalupe la escuchara. «Después de nuestro aniversario», respondió Alejandro. «No quiero arruinar la celebración». Guadalupe tuvo que morderse el puño para no soltar una risa amarga. ¿Arruinar la celebración? ¿Qué celebración? El hombre al que había dedicado 10 años de su vida estaba planeando dejarla, y aún así se preocupaba por no arruinar un aniversario que ya estaba manchado por la traición. Con el corazón destrozado y la mente en caos, Guadalupe hizo lo único que podía hacer en ese momento. Salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. No podía enfrentarse a Alejandro, no ahora, no cuando sentía que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Condujo sin rumbo por la ciudad, las lágrimas nublando su visión mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. 10 años de matrimonio, de sueños compartidos, de planes para el futuro, todo se había evaporado en cuestión de minutos. Finalmente, se detuvo en un parque cerca del río. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que Guadalupe sentía en su interior. Se sentó en un banco frente al agua, observando cómo las parejas paseaban de la mano, ajenas a su dolor. Fue allí, en la soledad de ese parque, donde Guadalupe tomó una decisión. No sería la víctima en esta historia. Era una abogada brillante, una mujer fuerte e independiente. Si Alejandro quería el divorcio, lo tendría, pero en los términos de ella, sacó su teléfono y marcó un número familiar. «Carmela, soy yo, Guadalupe. Necesito tu ayuda. Creo que mi matrimonio ha terminado». Mientras el sol se hundía en el horizonte, Guadalupe comenzó a trazar su plan. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo con la cabeza en alto. El camino sería difícil, pero ella era Guadalupe Mendoza,
y no se rendiría sin luchar. La historia aún no ha terminado. Pero si la has visto hasta aquí, es porque te está gustando. Así que por favor, considera suscribirte al canal y comentar dónde vives. Volviendo a la historia. La llamada con Carmela duró casi 1 hora. Guadalupe le contó todo, desde la conversación que había escuchado hasta sus sospechas de que algo andaba mal en su matrimonio desde hacía meses. Carmela, su amiga desde la Facultad de Derecho y ahora socia, en un bufete rival, la escuchó con atención, ofreciendo palabras de consuelo y consejo legal. «Guadalupe, escúchame bien», dijo Carmela con voz firme. «No hagas nada precipitado. Sé que estás dolida y enojada, y tienes todo el derecho a estarlo, pero ahora más que nunca necesitas pensar con la cabeza fría». Guadalupe asintió, aunque sabía que Carmela no podía verla. Lo sé. Es solo que... ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todo lo que he sacrificado por él y por la empresa de mi padre. Los hombres son idiotas, cariño, respondió Carmela con un suspiro. Pero ahora tenemos que concentrarnos en protegerte a ti y a tus intereses. Mañana a primera hora, ven a mi oficina. Comenzaremos a preparar tu caso. Después de colgar, Guadalupe permaneció en el parque hasta bien entrada la noche. No quería volver a casa, no quería enfrentarse a Alejandro y a la farsa en la que se había convertido su matrimonio, pero sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba mantener las apariencias, al menos por ahora. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Alejandro en la sala, fingiendo trabajar en su laptop. Él levantó la vista cuando ella entró, una sonrisa falsa plasmada en su rostro. «Amor, ¿dónde estabas? Me preocupé cuando vi que no llegabas», dijo, acercándose para darle un beso que Guadalupe esquivó hábilmente. «Tuve que quedarme hasta tarde en la oficina», mintió ella, odiándose a sí misma por caer en el mismo juego de engaños que él había iniciado. «Hay un caso complicado y perdí la noción del tiempo». Alejandro asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. «Bueno, me alegro de que estés en casa. ¿Cenamos?» Guadalupe negó con la cabeza. «No tengo hambre. Creo que me iré directamente a la cama». Esa noche, acostada junto al hombre que había jurado amarla y respetarla hasta que la muerte los separara, Guadalupe planeó su próximo movimiento. No sería fácil, pero estaba determinada a salir de esta situación con la cabeza en alto y su dignidad intacta. Mientras el reloj marcaba las horas y el sueño se negaba a llegar, Guadalupe se prometió a sí misma que esta no sería el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva, una historia en la que ella sería la protagonista, no la víctima. Y con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, lista para enfrentar lo que el mañana le deparara. La mañana llegó, demasiado pronto para Guadalupe. Se despertó antes de que sonara la alarma, con un nudo en el estómago y la cabeza palpitante. Por un breve momento, mientras la conciencia se abría paso entre las brumas del sueño, esperó que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad la golpeó con fuerza, cuando vio a Alejandro durmiendo plácidamente a su lado. Con cuidado de no despertarlo, Guadalupe se levantó y se preparó para el día. Cada movimiento era mecánico, como si su cuerpo estuviera en piloto automático, mientras su mente intentaba procesar los eventos del día anterior. «Buenos días, amor». La voz de Alejandro la sobresaltó mientras se aplicaba el maquillaje, un intento fútil de ocultar las ojeras que delataban su noche de insomnio. «¿Vas a salir tan temprano?». Guadalupe se obligó a sonreír, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, tengo una reunión importante esta mañana». No era del todo mentira. Su reunión con Carmela era, sin duda, la más importante de su vida hasta ahora. Alejandro se acercó y la besó en la mejilla. Guadalupe tuvo que reprimir un escalofrío. «No olvides que esta noche tenemos reserva para cenar nuestro aniversario, ¿recuerdas?». Guadalupe asintió, incapaz de formar palabras. ¿Cómo podía él actuar con tanta normalidad? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y mentirle tan descaradamente? «No lo olvidaré», logró decir finalmente, antes de salir apresuradamente de la habitación.
El trayecto hasta el bufete de Carmela fue un borrón. Guadalupe condujo en automático, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Cuando finalmente llegó, se quedó sentada en el coche durante varios minutos, intentando reunir el valor para enfrentar la realidad de su situación. Carmela la estaba esperando en la puerta de su oficina. Una expresión de preocupación en su rostro. «Guadalupe, cariño, ven aquí», dijo, envolviéndola en un abrazo reconfortante. Una vez dentro, con la puerta cerrada y una taza de café humeante frente a ella, Guadalupe comenzó a relatar todos los detalles de su matrimonio con Alejandro. Habló de cómo se conocieron en la universidad, de cómo él la había apoyado en sus estudios de Derecho, de cómo juntos habían asumido el control de la empresa de su padre tras su fallecimiento. «Pensé que éramos el equipo perfecto», dijo Guadalupe, su voz quebrándose ligeramente. «Yo me encargaba de los aspectos legales, él de la gestión empresarial. Creí que estábamos construyendo algo juntos, un legado». Carmela escuchaba atentamente, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Cuando Guadalupe terminó, dejó escapar un largo suspiro. «Guadalupe, no voy a endulzar las cosas. La situación es complicada, especialmente considerando que la empresa está involucrada». Carmela hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero tienes algunas ventajas a tu favor. La empresa era originalmente de tu familia y has sido parte integral de su funcionamiento desde que te graduaste». Guadalupe asintió, recordando las largas noches trabajando en contratos, las negociaciones tensas, los triunfos y los desafíos que había enfrentado para mantener a flote el legado de su padre. «Sin embargo», continuó Carmela, «Alejandro ha sido el director ejecutivo durante los últimos 5 años. Tiene influencia, contactos. No será fácil sacarlo de la ecuación». «¿Qué me recomiendas?», preguntó Guadalupe, sintiéndose de repente muy pequeña y vulnerable. Carmela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Primero, necesitamos recopilar toda la información. Posibles registros financieros, actas de reuniones, cualquier cosa que pueda demostrar tu contribución a la empresa. Segundo, necesitamos pruebas de la infidelidad de Alejandro». Guadalupe sintió que se le revolvía el estómago. «Es realmente necesario. No quiero exponer todo esto públicamente». «Entiendo que es doloroso», dijo Carmela suavemente, «pero necesitamos todas las cartas a nuestro favor. En un divorcio, especialmente uno que involucra a una empresa familiar, cada detalle cuenta». Guadalupe asintió lentamente, comprendiendo la lógica detrás de las palabras de su amiga, aunque una parte de ella se rebelaba contra la idea de airear su vida privada. «Hay algo más», dijo Carmela, su tono volviéndose más serio. «Necesito que estés preparada para lo que viene. Alejandro no se quedará de brazos cruzados. Probablemente intentará quedarse con la casa, con la empresa, con todo lo que puedan». Guadalupe sintió que le faltaba el aire. La magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar comenzaba a asentarse en ella. «Pero no te preocupes», continuó Carmela, tomando la mano de Guadalupe entre las suyas. «Estoy aquí contigo, vamos a luchar y vamos a ganar». Guadalupe apretó la mano de su amiga, agradecida por su apoyo. «Gracias, Carmela. No sé qué haría sin ti». «Para eso estamos las amigas», respondió Carmela con una sonrisa. «Ahora vamos a trabajar, tenemos mucho que hacer». Las siguientes horas pasaron en un frenesí de planificación y estrategia. Guadalupe se sumergió en el trabajo, agradecida por la distracción que le proporcionaba. Era más fácil pensar en términos de estrategias legales y evidencia que enfrentar el dolor de la traición de Alejandro. Cuando finalmente salió de la oficina de Carmela, ya era media tarde. Guadalupe se dio cuenta con un sobresalto de que tenía menos de 3 horas para prepararse para la cena de aniversario con Alejandro. La idea de sentarse frente a él, de pretender que todo estaba bien, le revolvía el estómago. Pero Carmela tenía razón. Necesitaban mantener las apariencias, al menos por ahora. Necesitaban el elemento sorpresa de su lado. Mientras conducía de vuelta a casa, Guadalupe se preparó mentalmente para la actuación de su vida. Esta noche fingiría ser la esposa feliz y enamorada.
sonreiría, brindaría por su futuro juntos, incluso aunque supiera que ese futuro era una mentira, y mañana comenzaría la verdadera batalla. La historia aún no ha terminado, pero si la has visto hasta aquí es porque te está gustando. Así que por favor considera suscribirte al canal y comentar dónde vives. Volviendo a la historia. Guadalupe llegó a casa con el tiempo justo para prepararse para la cena. Se duchó rápidamente, dejando que el agua caliente se llevara parte de la tensión acumulada durante el día. Luego, se paró frente a su armario, contemplando qué ponerse. Finalmente, optó por un elegante vestido negro que Alejandro le había regalado en su cumpleaños. Era ajustado, revelador, el tipo de vestido que solía hacer que los ojos de Alejandro brillaran con deseo. Esta noche sería su armadura. Mientras se maquillaba, Guadalupe se miró fijamente en el espejo. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. «Eres fuerte, eres capaz, y no dejarás que te destruya». Cuando Alejandro la vio bajar las escaleras, sus ojos se iluminaron, justo como Guadalupe había previsto. Por un momento, casi pudo creer que todo era como antes, que el hombre que la miraba con admiración era el mismo que le había jurado amor eterno hace casi una década. «Estás hermosa», dijo Alejandro, ofreciéndole su brazo. Guadalupe sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, ¿nos vamos?» El restaurante era lujoso, el tipo de lugar donde las parejas iban a celebrar ocasiones especiales. Guadalupe se preguntó cuántas de esas parejas sonrientes escondían secretos tan oscuros como el suyo. Mientras cenaban, Alejandro habló animadamente sobre la empresa, sobre sus planes para el futuro. Guadalupe lo escuchaba, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo preguntas ocasionales. Pero una parte de ella estaba distante, observando la escena como si fuera una espectadora de su propia vida. «Por nosotros», dijo Alejandro, levantando su copa de champán, «por 10 años maravillosos y muchos más por venir». Guadalupe chocó su copa contra la de él, el tintineo del cristal sonando como una campana fúnebre en sus oídos. «Por nosotros», repitió, bebiendo un largo sorbo para ocultar el temblor de sus labios. Fue entonces cuando Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Tengo algo para ti», dijo. Abriendo la caja para revelar un hermoso collar de diamantes, Guadalupe contuvo el aliento. El collar era exquisito, exactamente el tipo de joya que siempre había admirado. En otro momento, en otra vida, habría estado extasiada. «Es precioso», logró decir, permitiendo que Alejandro se lo colocara alrededor del cuello. «No tan precioso como tú», respondió él, inclinándose para besarla. Guadalupe cerró los ojos, luchando contra el impulso de apartarse. Cada caricia, cada palabra dulce, se sentía como una puñalada en su corazón. Cuando la cena terminó y volvieron a casa, Guadalupe se excusó rápidamente, alegando un dolor de cabeza. No podía soportar la idea de que Alejandro la tocara, no cuando sabía que esas mismas manos habían acariciado a otra mujer. Acostada en la oscuridad, escuchando la respiración regular de Alejandro a su lado, Guadalupe reflexionó sobre los eventos del día. Había sobrevivido a la cena, había mantenido la fachada, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Mañana Guadalupe Mendoza se levantaría, no como la esposa traicionada, sino como la mujer fuerte e independiente que siempre había sido. Y que Dios se apiadara de aquellos que se interpusieran en su camino. La mañana siguiente a la cena de aniversario, Guadalupe despertó con una determinación férrea. El dolor y la confusión de los días anteriores habían dado paso a una resolución inquebrantable. Hoy sería el día en que tomaría el control de su vida. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje de chaqueta que siempre le había dado confianza. Mientras se abrochaba los botones, se preparó mentalmente para la confrontación que estaba por venir. Alejandro ya estaba en la cocina cuando ella bajó, preparando café como si fuera un día cualquiera. «Buenos días, amor», dijo él ofreciéndole una taza. «¿Dormiste bien?» Guadalupe tomó la taza, pero no bebió.
Tenemos que hablar, Alejandro, dijo, su voz firme y controlada. Él la miró, una sombra de preocupación cruzando su rostro. ¿Pasa algo? Sé lo de tu amante, dijo Guadalupe sin rodeos. No tenía sentido prolongar la agonía. Te escuché hablando con ella el otro día. El color abandonó el rostro de Alejandro. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero algo en la expresión de Guadalupe le hizo darse cuenta de que era inútil. Guadalupe, yo lo siento, balbuceó. No quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que me enterara, Alejandro?, preguntó ella, su voz cargada de amargura. Después de nuestro aniversario, después de regalarme un collar de diamantes como si eso pudiera compensar tu traición. Alejandro se dejó caer en una silla, luciendo derrotado. No sé qué decir. Las cosas simplemente sucedieron. Las cosas no simplemente suceden, Alejandro, respondió Guadalupe. Tomas decisiones. Y tú decidiste traicionar nuestro matrimonio, traicionar todo lo que hemos construido juntos. Hubo un largo silencio. Guadalupe podía ver las emociones luchando en el rostro de Alejandro. Culpa, vergüenza, pero también algo más. ¿Alivio? Supongo que quieres el divorcio, dijo, finalmente. Él, Guadalupe, asintió. Sí, lo quiero. Y quiero que sepas que no me voy a ir con las manos vacías. Esta empresa era de mi familia antes de que tú entraras en escena y no voy a permitir que me la quites. Algo cambió en la expresión de Alejandro. La culpa y la vergüenza desaparecieron, reemplazadas por una frialdad que Guadalupe nunca había visto antes. Guadalupe, dijo él, su voz ahora dura y calculadora, sabes tan bien como yo que he sido yo quien ha dirigido esta empresa durante los últimos años. Sin mí, no sería ni la mitad de lo que es ahora. Sin ti, Guadalupe casi se rió. ¿Te has olvidado de todas las noches que pasé trabajando en contratos? De todas las veces que mis conexiones legales salvaron a la empresa de problemas. Esta empresa es tanto mía como tuya, Alejandro. Veremos qué dicen los tribunales sobre eso, respondió él levantándose. Te sugiero que hables con tu abogado, Guadalupe, porque no pienso ceder ni un centímetro en esto. Con esas palabras, Alejandro salió de la cocina dejando a Guadalupe sola con su café frío y sus pensamientos turbulentos. Tan pronto como escuchó la puerta principal cerrarse, Guadalupe sacó su teléfono y llamó a Carmela. «Ha sucedido», dijo tan pronto como su amiga contestó. «Le he dicho que lo sé todo. Y Carmela va a luchar. Dice que no cederá nada». «Tranquila, Guadalupe», la voz de Carmela era un ancla en medio de la tormenta. «Estábamos preparadas para esto, ¿recuerdas? Ven a mi oficina, ahora mismo tenemos trabajo que hacer». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Guadalupe se mudó a un pequeño apartamento, llevándose solo lo esencial. Cada día era una batalla, revisando documentos, preparando argumentos, construyendo su caso pieza por pieza. Carmela resultó ser no solo una amiga leal, sino también una abogada feroz. Juntas, formaban un equipo formidable, enfrentándose a los abogados de Alejandro en cada paso del camino. Pero a medida que avanzaba el proceso de divorcio, Guadalupe comenzó a notar algo extraño. Carmela parecía estar cada vez más interesada en los detalles de la vida personal de Alejandro, haciendo preguntas que iban más allá de lo necesario para el caso. «Es solo que quiero estar preparada para cualquier cosa que puedan usar en tu contra», explicaba Carmela cuando Guadalupe la cuestionaba. Pero había algo en su tono, una nota de entusiasmo que no cuadraba con la situación. Fue durante una de sus largas noches de trabajo cuando Guadalupe recibió la llamada que lo cambiaría todo. «Señora Mendoza», dijo una voz desconocida al otro lado de la línea, «lamento informarle que su abuela, doña Carmen, ha fallecido». Guadalupe sintió que el mundo se detenía. Su abuela, la mujer que la había criado después de la muerte de sus padres, la única familia que le quedaba, se había ido. «Lo siento mucho», continuó la voz. «El funeral será en 2 días. ¿Podrá asistir?» «Por supuesto», logró decir Guadalupe. Su voz apenas un susurro. «Estaré allí».
Cuando colgó el teléfono, Guadalupe se derrumbó. Todas las emociones que había estado conteniendo durante semanas, el dolor de la traición de Alejandro, el estrés del divorcio, la presión de luchar por la empresa, se derramaron de golpe. Lloró por su abuela, por el matrimonio que había perdido, por la vida que había imaginado y que ahora se desvanecía frente a sus ojos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en un vacío sordo en su pecho. Cuando finalmente logró calmarse, Guadalupe tomó una decisión. Necesitaba un respiro, necesitaba alejarse de todo esto, aunque fuera por unos días. El funeral de su abuela le proporcionaría esa oportunidad. Con manos temblorosas marcó el número de Carmela. Carmela, dijo cuando su amiga contestó: «Mi abuela ha fallecido. Necesito ir al funeral. ¿Puedes encargarte? ¿Sabe todo por unos días?» «Oh, Guadalupe, lo siento mucho». La voz de Carmela estaba llena de simpatía. «Por supuesto que me encargaré de todo. Tú ve y ocúpate de tu familia. Aquí todo estará bajo control». Guadalupe agradeció a su amiga y colgó. Mientras comenzaba a hacer las maletas para el viaje, no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo, como si el universo estuviera a punto de cambiar las cartas en la mesa. Poco sabía ella que el funeral de su abuela no solo sería un adiós, sino también el comienzo de algo completamente nuevo, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. La historia aún no ha terminado, pero si la has visto hasta aquí, es porque te está gustando, así que por favor considera suscribirte al canal y comentar dónde vives. Volviendo a la historia. El viaje al pueblo natal de su abuela fue surrealista. Guadalupe miraba por la ventanilla del tren, viendo pasar el paisaje sin realmente verlo. Su mente estaba dividida entre los recuerdos de su abuela, su risa contagiosa, sus manos siempre ocupadas en alguna tarea, el olor a canela y clavo que siempre la rodeaba, y la incertidumbre de lo que le esperaba al volver a la ciudad. Cuando llegó al pueblo, fue como retroceder en el tiempo, las calles empedradas, las casas encaladas, el ritmo pausado de la vida. Todo era igual a como lo recordaba de sus veranos de infancia. El funeral fue una experiencia agridulce. Guadalupe se sorprendió al ver cuántas vidas había tocado su abuela. El pequeño cementerio estaba lleno de gente, todos con historias sobre cómo doña Carmen los había ayudado en algún momento. Fue después del entierro, durante la lectura del testamento, cuando Guadalupe recibió la sorpresa que cambiaría el rumbo de su vida. A mi nieta, Guadalupe Mendoza, leyó el abogado: «Le dejo mi participación en la panadería del pueblo junto con mi socio, Javier Ruiz». Guadalupe parpadeó, confundida. ¿Una panadería? ¿Un socio? Su abuela nunca le había hablado de esto. Fue entonces cuando notó al hombre en silla de ruedas en la esquina de la habitación. Tenía el pelo canoso y una expresión amable en su rostro curtido por el sol. «Tú debes ser Guadalupe», dijo el hombre, acercándose. «Soy Javier. Tu abuela hablaba mucho de ti». Mientras Javier le contaba sobre cómo su abuela lo había ayudado a iniciar el negocio años atrás, cómo habían trabajado juntos para convertir la pequeña panadería en el corazón del pueblo, Guadalupe sintió que algo se movía dentro de ella. Era como si un nuevo camino se abriera ante sus ojos, uno que no había considerado antes. «¿Te gustaría ver la panadería?», preguntó Javier. Guadalupe asintió, sorprendida por su propia curiosidad. Mientras seguía a Javier por las calles del pueblo, sintió que el peso de las últimas semanas comenzaba a aligerarse. La panadería era pequeña pero acogedora, con el aroma a pan recién horneado llenando el aire. Guadalupe cerró los ojos, dejando que el olor la transportara a su infancia, a las mañanas en la cocina de su abuela. «Tu abuela siempre decía que algún día vendrías a ayudarnos», dijo Javier, sonriendo. «Decía que tenías un don para los negocios, pero también un corazón amable. Justo lo que se necesita para dirigir un lugar como este». Guadalupe sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No sé nada sobre panaderías», dijo. «Yo tampoco sabía nada cuando empecé», respondió Javier, riendo.
Tu abuela me enseñó todo, y ahora si quieres yo puedo enseñarte a ti. Por primera vez en semanas, Guadalupe sintió que sonreía de verdad. La idea de quedarse en Minamasián, el pueblo, de aprender un oficio nuevo, de honrar la memoria de su abuela de esta manera era tentadora. Pero entonces recordó el divorcio, la batalla por la empresa, todas las responsabilidades que la esperaban en la ciudad. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Javier asintió, comprensivo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. La panadería estará aquí cuando decidas. Esa noche, en la vieja habitación de su abuela, Guadalupe no pudo dormir. Su mente daba vueltas, sopesando sus opciones. Por un lado estaba la vida que conocía en la ciudad, la carrera por la que había trabajado tan duro. Por otro, estaba esta nueva oportunidad, un camino inexplorado, pero lleno de posibilidades. Mientras contemplaba el techo, recordó algo que su abuela solía decir: a veces, niña, la vida te da exactamente lo que necesitas, justo cuando menos lo esperas. Con esa frase resonando en su mente, Guadalupe tomó una decisión. Mañana llamaría a Carmela. Era hora de un cambio de planes. La mañana siguiente, Guadalupe se despertó con una claridad que no había sentido en semanas. El aroma a pan recién horneado se filtraba por la ventana, recordándole dónde estaba y las decisiones que tenía por delante. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Carmela. Después de varios tonos, la voz somnolienta de su amiga contestó: «Guadalupe, ¿está todo bien?». Guadalupe respiró hondo. «Sí, Carmela, de hecho creo que las cosas están a punto de mejorar». Procedió a contarle sobre la herencia de su abuela, la panadería y su decisión de quedarse en el pueblo por un tiempo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Carmela finalmente habló, su voz sonaba tensa. «¿Estás segura de esto, Guadalupe? ¿Qué pasa con el divorcio? ¿Con la empresa?». Lo sé», respondió Guadalupe. «Parece una locura, pero necesito esto, Carmela. Necesito alejarme de todo por un tiempo, pensar las cosas con claridad». «Pero Guadalupe, hemos trabajado tan duro», comenzó Carmela. «Y seguiremos haciéndolo», la interrumpió Guadalupe. «No estoy abandonando la lucha, Carmela, solo estoy cambiando de estrategia. Necesito que confíes en mí». Después de otra pausa, Carmela suspiró. «Está bien, si esto es lo que necesitas, te apoyaré, pero prométeme que te mantendrás en contacto». «Lo prometo», dijo Guadalupe, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga. «Gracias, Carmela. No sé qué haría sin ti». Después de colgar, Guadalupe se vistió rápidamente y se dirigió a la panadería. Encontró a Javier ya trabajando, sus manos expertas amasando la masa para el pan del día. «Buenos días», saludó ella, sintiéndose de repente nerviosa. «He estado pensando en tu oferta». Javier levantó la vista, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «¿Y bien?». «Me gustaría intentarlo», dijo Guadalupe. «Si la oferta sigue en pie, claro». La sonrisa de Javier se ensanchó. «Por supuesto que sí. Tu abuela estaría encantada». Le hizo un gesto para que se acercara. «Ven, te enseñaré los secretos del oficio». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Guadalupe se sumergió en el mundo de la panadería con una pasión que la sorprendió. Aprendió a amasar, a hornear, a decorar sus manos, antes acostumbradas a manejar documentos legales. Ahora se movían con destreza entre la harina y la masa. Javier resultó ser un maestro paciente y un amigo leal. Le contó historias sobre su abuela, sobre cómo ella lo había ayudado cuando nadie más quería darle una oportunidad debido a su discapacidad. «Tu abuela veía el potencial en las personas», le dijo un día mientras decoraban pasteles. «Decía que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida». Esas palabras resonaron profundamente en Guadalupe. ¿No era eso exactamente lo que ella estaba haciendo? Dándose una segunda oportunidad, una oportunidad de redefinir quién era y qué quería de la vida. A medida que pasaban los días,
Guadalupe sentía que una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo comenzaba a despertar. El ritmo pausado del pueblo, la calidez de la gente, la satisfacción de crear algo con sus propias manos, todo ello llenaba un vacío que no sabía que tenía. Sin embargo, la realidad de su situación en la ciudad no desaparecía. Cada pocos días, Carmela la llamaba con actualizaciones sobre el proceso de divorcio. Alejandro se estaba mostrando inflexible, exigiendo no solo la empresa, sino también la casa, y una parte sustancial de sus ahorros conjuntos. Es como si fuera una persona completamente diferente, le dijo Guadalupe a Javier una tarde, mientras cerraban la panadería. El hombre con el que me casé nunca habría actuado así. Javier la miró con comprensión. A veces, las circunstancias sacan lo peor de las personas, pero también pueden sacar lo mejor. Mira cómo has florecido aquí, Guadalupe. Ella sonrió, agradecida por sus palabras. Era cierto. Se sentía más fuerte, más centrada de lo que se había sentido en años, y esa fuerza le daba la claridad para ver su situación desde una nueva perspectiva. Una noche, mientras revisaba algunos documentos que Carmela le había enviado, Guadalupe notó algo extraño. Había discrepancias en algunos de los informes financieros de la empresa, pequeñas irregularidades que no había notado antes. Intrigada, comenzó a investigar más a fondo. Cuanto más miraba, más cosas encontraba que no cuadraban. Era como si alguien hubiera estado manipulando los libros de contabilidad durante años, ocultando dinero y recursos. Con el corazón acelerado, Guadalupe llamó a Carmela. «Creo que he encontrado algo», dijo tan pronto como su amiga contestó. «Necesito que investigues más a fondo, pero si estoy en lo cierto, esto podría cambiar todo el caso». «¿Estás segura?», preguntó Carmela, su voz sonando extrañamente tensa. «Casi segura», respondió Guadalupe. «Carmela, si podemos probar esto, no solo podríamos ganar el caso, sino que Alejandro podría enfrentar cargos criminales». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Carmela habló de nuevo, su voz sonaba distante. «Haré algunas averiguaciones, te mantendré informada». Después de colgar, Guadalupe se quedó mirando por la ventana, observando las estrellas que brillaban sobre el pueblo dormido. Sentía que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar el curso de su vida una vez más. Lo que no sabía era que, mientras ella contemplaba su futuro, fuerzas más allá de su control ya estaban en movimiento. Fuerzas que pronto pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre la lealtad, el amor y la traición. La historia aún no ha terminado, pero si la has visto hasta aquí, es porque te está gustando. Así que, por favor, considera suscribirte al canal y comentar dónde vives, volviendo a la historia. A la mañana siguiente, Guadalupe se despertó con una sensación de inquietud. Había algo en la reacción de Carmela que no terminaba de cuadrar. Su amiga siempre había sido entusiasta sobre cualquier pista que pudiera ayudar en el caso, pero esta vez su respuesta había sido fría. Decidió no darle más vueltas por el momento y se concentró en su rutina diaria en la panadería. El trabajo manual la ayudaba a aclarar sus pensamientos y el aroma a pan recién horneado siempre lograba calmar sus nervios. Estaba decorando una tarta de cumpleaños cuando Javier entró cojeando a la cocina, su rostro contraído en una mueca de dolor. «¿Estás bien?», preguntó Guadalupe. Preocupada, Javier intentó sonreír, pero era evidente que estaba sufriendo. «Solo un mal día para mis piernas, nada de qué preocuparse». Pero Guadalupe podía ver que era más que eso. Javier había estado luchando más y más con su movilidad en las últimas semanas, y ella sabía que le costaba admitir cuánto le afectaba. «Javier», dijo suavemente, «¿has considerado buscar una segunda opinión médica? Quizás haya nuevos tratamientos que puedan ayudarte». Él negó con la cabeza. Los médicos dijeron hace años que no había nada más que hacer. Además, ¿quién se encargaría de la panadería si me fuera para un tratamiento? «Yo lo haría», respondió Guadalupe sin dudar. «Javier, me has enseñado tanto en estas semanas. Creo que podría manejar las cosas por un tiempo,
si necesitas ausentarte». Javier la miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y algo más. «¿Esperanza, tal vez?» «Lo pensaré», dijo finalmente. El resto del día transcurrió con normalidad, pero Guadalupe no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Esa noche, mientras cerraba la panadería, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Hola?», contestó con cautela. «¿Señora Mendoza?», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Mi nombre es Lucía. Necesito hablar con usted sobre Alejandro». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. «¿Lucía? ¿La amante de Alejandro?». Hubo una pausa y luego un suspiro. «Sí, soy yo. Pero hay algo que necesita saber. Algo sobre Alejandro y sobre su amiga Carmela». Las palabras de Lucía cayeron como bombas, cada revelación más impactante que la anterior. Según ella, Alejandro y Carmela no solo se conocían, sino que habían estado trabajando juntos todo este tiempo. El plan siempre había sido dividir la empresa, con Carmela quedándose con la parte legal y Alejandro con la gestión. «¿Pero por qué me está diciendo esto?», preguntó Guadalupe, su mente dando vueltas. «Porque estoy embarazada», respondió Lucía, su voz quebrándose. «De gemelos, y Alejandro, él quiere que me deshaga de ellos. Dice que arruinarían sus planes». Guadalupe se quedó sin palabras. Todo en lo que había creído, todo por lo que había estado luchando, se desmoronaba a su alrededor. «¿Tiene pruebas de esto?», logró preguntar finalmente. «Sí», dijo Lucía. «Tengo correos electrónicos, mensajes de texto, incluso grabaciones de conversaciones, se lo enviaré todo». Después de colgar, Guadalupe se quedó mirando su teléfono, sintiéndose completamente perdida. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto la traición que se desarrollaba justo frente a sus ojos? Pero mientras el shock inicial comenzaba a disiparse, una nueva determinación comenzó a crecer en su interior. Ya no se trataba solo de ella o de la empresa. Ahora había dos vidas inocentes en juego. Con manos temblorosas, marcó el número de Javier. «¿Guadalupe? ¿Está todo bien?», preguntó él, preocupado por la hora tardía de la llamada. «Javier», dijo ella, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. «Necesito tu ayuda. Creo que es hora de que use mis habilidades legales para algo más que pan y pasteles». Mientras le contaba a Javier lo que había descubierto, Guadalupe sintió que un nuevo camino se abría ante ella. Un camino que requeriría toda su fuerza, toda su inteligencia y todo su coraje. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para el desafío. La noche era oscura, pero Guadalupe sabía que el amanecer traería un nuevo día, y con él la oportunidad de corregir los errores del pasado y forjar un futuro mejor, no solo para ella, sino para todos los involucrados en esta complicada historia. La mañana siguiente a la reveladora llamada de Lucía, Guadalupe se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El shock inicial se había transformado en una resolución inquebrantable. Tenía un plan y estaba lista para ponerlo en marcha. Lo primero que hizo fue revisar el material que Lucía le había enviado durante la noche. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso grabaciones de audio. Todo confirmaba la terrible verdad. Alejandro y Carmela habían estado conspirando a sus espaldas desde hacía meses, tal vez años. Con el corazón pesado pero la mente clara, Guadalupe se dirigió a la panadería. Encontró a Javier ya trabajando, su rostro mostrando signos de preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó él tan pronto como la vio entrar. Guadalupe asintió. «No tengo otra opción, Javier. No se trata solo de mí ahora. Hay dos vidas inocentes en juego». Javier la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Sabes que estoy contigo en esto, ¿verdad? Pase lo que pase». Ella sonrió, agradecida por su apoyo. «Lo sé, y no sabes cuánto significa para mí». Juntos, elaboraron un plan de acción. Guadalupe llamaría a su antiguo mentor de la Facultad de Derecho, un abogado respetado y conocido por su integridad,
le presentaría las pruebas y le pediría consejo sobre cómo proceder. Mientras tanto, Javier se encargaría de la panadería y mantendría un ojo en cualquier actividad sospechosa en el pueblo, aunque parecía improbable que Alejandro o Carmela supieran de su paradero actual. No podían permitirse bajar la guardia. Con el plan en marcha, Guadalupe se retiró a la trastienda para hacer la llamada. Su antiguo mentor, el doctor Ramírez, escuchó en silencio mientras ella le exponía la situación. «Guadalupe», dijo finalmente, su voz grave cargada de preocupación. «Esto es más serio de lo que imaginas. Si lo que dices es cierto, no estamos hablando solo de un divorcio complicado. Esto podría implicar fraude corporativo, manipulación de evidencia, incluso obstrucción de la justicia». «Lo sé», respondió Guadalupe sintiendo el peso de la situación. «¿Qué me aconseja hacer?» «Primero, no hagas ningún movimiento precipitado», advirtió el doctor Ramírez. «Necesitamos analizar cuidadosamente todas las pruebas. Segundo, no confíes en nadie más por ahora. Y tercero, ven a verme lo antes posible. Esto requiere una estrategia cuidadosa». Después de colgar, Guadalupe se sentó en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era de Carmela. «Guadalupe, necesitamos hablar urgentemente. Tengo noticias sobre el caso». Sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué debería hacer? ¿Ignorar el mensaje? ¿Confrontar a Carmela? Después de un momento de duda, decidió responder con cautela. «Estoy ocupada ahora. ¿Podemos hablar más tarde?» La respuesta de Carmela llegó casi instantáneamente. «Es importante, Guadalupe. Creo que hemos encontrado una forma de ganar el caso». Guadalupe cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía Carmela seguir con esta farsa? ¿Cómo podía pretender ser su amiga después de todo lo que había hecho? Decidió que era momento de tomar el control de la situación. Con dedos temblorosos, tecleó su respuesta. «Carmela, sé la verdad sobre ti y Alejandro, sobre vuestros planes. Todo, no intentes negarlo, tengo pruebas». Pasaron varios minutos sin respuesta. Guadalupe podía imaginar el pánico de Carmela al otro lado de la línea. Finalmente llegó un mensaje. «No sé de qué estás hablando. Creo que necesitas descansar, Guadalupe. Todo este estrés te está afectando». Guadalupe sintió que la sangre le hervía. Aún intentaba mantener la mentira. Sin pensarlo dos veces, marcó el número de Carmela. «¿Cómo puedes seguir mintiendo?», espetó tan pronto como Carmela contestó. «Lo sé todo, Carmela. Sé que has estado trabajando con Alejandro todo este tiempo. Sé que planeaban dividirse la empresa entre los dos». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Carmela finalmente habló, su voz sonaba derrotada. «No lo entiendes, Guadalupe. Las cosas no son tan simples. No son simples». Guadalupe casi gritó. «Me traicionaste, tú, mi mejor amiga. Yo te amaba», gritó Carmela de repente, su voz quebrándose. «Te he amado desde la universidad, Guadalupe, pero tú nunca lo viste. Siempre fue Alejandro para ti». Guadalupe se quedó sin palabras. De todas las revelaciones de los últimos días, esta era la que menos esperaba. «Carmela, yo no tenía idea», logró decir finalmente. «Por supuesto que no», respondió Carmela, su voz ahora fría y distante. «Nunca lo tuviste. Y cuando Alejandro se acercó a mí con su plan bueno, supongo que una parte de mí quería hacerte daño como tú me habías herido a mí, aunque fuera sin saberlo». Guadalupe sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que creía saber, todas las certezas de su vida, se estaban desmoronando una tras otra. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, luchando por mantener la compostura. «Lo que hicisteis sigue estando mal. Y voy a luchar, Carmela. Voy a luchar con todo lo que tengo». «Lo sé», respondió Carmela, su voz apenas un susurro. «Y lo siento, Guadalupe, por todo». La llamada terminó, dejando a Guadalupe en un silencio ensordecedor. Se sentía exhausta, como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Pero también sentía una extraña sensación de liberación.
Ya no había más secretos, ya no había más mentiras. Ahora podía ver claramente el camino que tenía por delante. Salió de la trastienda para encontrar a Javier esperándola, su rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó él suavemente. Guadalupe respiró hondo. No, respondió honestamente, pero lo estaré. En ese momento, su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de un número desconocido. Sra. Mendoza, soy Lucía. He tomado una decisión. Quiero dar a mis bebés en adopción y quiero que usted los adopte. Guadalupe miró a Javier, sus ojos llenos de una mezcla de shock y algo que parecía esperanza. Javier, dijo lentamente, creo que nuestra vida está a punto de cambiar de una manera que nunca imaginamos. La historia aún no ha terminado, pero si la has visto hasta aquí es porque te está gustando. Así que por favor considera suscribirte al canal y comentar dónde vives, volviendo a la historia. El mensaje de Lucía fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Por un momento, Guadalupe olvidó todas sus preocupaciones, todas las traiciones y mentiras, y se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro con dos pequeñas vidas que dependían de ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Javier, su voz llena de una mezcla de emoción y preocupación. Guadalupe miró el mensaje una vez más, su mente trabajando a toda velocidad. Voy a aceptar, dijo, finalmente. Sé que parece una locura, con todo lo que está pasando, pero siento que es lo correcto. Javier sonrió, tomando su mano. Si crees que es lo correcto, entonces lo es, y no estarás sola en esto, Guadalupe. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad y cariño, hicieron que Guadalupe sintiera una calidez en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Miró a Javier, realmente lo miró, y se dio cuenta de algo que tal vez siempre había estado allí, esperando a ser reconocido. Pero antes de que pudiera explorar esos sentimientos, sabía que tenía que ocuparse de asuntos más urgentes. Respondió al mensaje de Lucía, acordando encontrarse con ella lo antes posible para discutir los detalles. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Guadalupe se reunió con su mentor, el doctor Ramírez, quien comenzó a preparar un caso sólido contra Alejandro y Carmela. También se encontró con Lucía, una reunión emotiva y difícil, pero necesaria. Lucía estaba pálida y asustada, pero determinada. Sé que no me conoce, dijo, y sé que no tengo derecho a pedirle esto después de todo lo que ha pasado. Pero he visto cómo es Alejandro, realmente, y sé que estos bebés estarán mejor con usted. Guadalupe sintió una mezcla de emociones, compasión por esta joven que se había visto atrapada en una situación imposible, gratitud por la confianza que estaba depositando en ella, y una determinación feroz de proteger a esos niños aún no nacidos. Te prometo, dijo, tomando las manos de Lucía, que haré todo lo que esté en mi poder para darles una buena vida. Mientras tanto, Javier había estado ocupado por su cuenta. Inspirado por la valentía de Guadalupe, había decidido seguir su consejo y buscar una segunda opinión médica sobre su condición. Para su sorpresa y alegría, un especialista en la ciudad cercana le había dado esperanzas de mejorar su movilidad con una nueva terapia experimental. Es arriesgado, le dijo a Guadalupe una noche, mientras cerraban la panadería, y costoso. Pero por primera vez en años, siento que tengo una oportunidad real de mejorar. Guadalupe lo abrazó, emocionada por él. Lo haremos, dijo con firmeza. Encontraremos la manera de pagar el tratamiento juntos. Fue en ese momento, con los brazos de Javier a su alrededor y el aroma a pan recién horneado en el aire, cuando Guadalupe se dio cuenta de que a pesar de todos los desafíos que enfrentaba, se sentía más en casa de lo que se había sentido en años. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Una mañana, mientras Guadalupe preparaba la masa para los bollos del día, recibió una llamada urgente del doctor Ramírez. Guadalupe, dijo, su voz tensa, Alejandro y Carmela han presentado una contrademanda.
Están alegando que tú manipulaste los registros financieros de la empresa y que huiste para evitar enfrentar las consecuencias. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Pero eso es ridículo. Tenemos pruebas de que fueron ellos quienes... Lo sé, la interrumpió el doctor Ramírez. Pero han presentado documentos que parecen respaldar sus afirmaciones. Son falsificaciones, por supuesto, pero muy convincentes. Necesitamos que vuelvas a la ciudad lo antes posible para enfrentar esto. Guadalupe colgó el teléfono sintiéndose abrumada. Justo cuando pensaba que las cosas empezaban a mejorar, el pasado volvía a alcanzarla. Javier, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a ella. «¿Qué vas a hacer?», preguntó suavemente Guadalupe. Lo miró, sus ojos llenos de determinación. «Voy a volver y enfrentar esto de una vez por todas. No puedo seguir huyendo. No cuando hay tanto en juego». Javier asintió, entendiendo. «Iré contigo», dijo sin dudarlo. «¿Pero qué hay de tu tratamiento?», preguntó Guadalupe sorprendida. «Puede esperar», respondió Javier con una sonrisa. «Ahora mismo, tú me necesitas más, y esos bebés que vas a adoptar nos necesitan a ambos». En ese momento, mirando a los ojos del hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles, Guadalupe tomó una decisión. Se inclinó y lo besó suavemente en los labios. «Te amo», dijo simplemente. Cuando se separaron, Javier sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Yo también te amo, Guadalupe, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Esa noche, mientras hacían las maletas para volver a la ciudad, Guadalupe se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos que les esperaban, se sentía más fuerte y más preparada que nunca. Con Javier a su lado, y con la promesa de 2 nuevas vidas por venir, estaba lista para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Lo que no sabía era que el destino tenía aún más sorpresas guardadas para ella, algunas maravillosas y otras desafiantes que pondrían a prueba su amor, su fortaleza y su determinación como nunca antes. El regreso a la ciudad fue como entrar en el ojo de un huracán. Tan pronto como Guadalupe y Javier llegaron, se vieron envueltos en un torbellino de actividad legal y emocional. El doctor Ramírez los recibió en su despacho, su rostro mostrando signos de preocupación y noches sin dormir. «La situación es más complicada de lo que pensábamos», les informó. «Alejandro y Carmela han montado un caso sorprendentemente sólido. Han manipulado registros, comprado testigos, están jugando sucio». Guadalupe sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué podemos hacer?». «Luchar», respondió el doctor Ramírez con determinación. «Tenemos la verdad de nuestro lado y eso cuenta mucho, pero necesitamos ser astutos y rápidos». Los días siguientes fueron una vorágine de reuniones con abogados, declaraciones ante el juez y largas noches revisando documentos. Javier estaba constantemente a su lado, ofreciendo apoyo emocional y ayudando en todo lo que podía. En medio de todo este caos, Lucía llamó con noticias urgentes. Había entrado en trabajo de parto prematuramente. «Los bebés vienen ahora», dijo, su voz temblorosa por el teléfono. «Por favor, ven». Guadalupe miró a Javier, el pánico visible en sus ojos. Él asintió, sin necesidad de palabras, y tomó las llaves del coche. «Vamos», dijo simplemente. Llegaron al hospital justo a tiempo para ver nacer a los gemelos, un niño y una niña, pequeños, pero fuertes. Cuando la enfermera puso a los bebés en los brazos de Guadalupe, sintió que el mundo se detenía. Nada más importaba en ese momento, ni el juicio, ni Alejandro, ni Carmela. Solo esas 2 pequeñas vidas que ahora dependían de ella. Javier la miraba con ojos llenos de amor y asombro. «Son perfectos», susurró Lucía, exhausta pero aliviada. Los observaba desde la cama. «Cuídalos bien», dijo suavemente. «Sé que lo harás». Pero la felicidad del momento fue efímera. Apenas unas horas después de que los bebés nacieran, Alejandro apareció en el hospital, furioso y amenazante. «No puedes quitarme a mis hijos», gritó irrumpiendo en la habitación. «No tienes derecho». Guadalupe se interpuso entre él y las cunas, su cuerpo tenso, como un resorte.
Tú renunciaste a ese derecho cuando le pediste a Lucía que se deshiciera de ellos, respondió con voz fría. Alejandro pareció desinflarse por un momento, pero luego su rostro se endureció. Esto no ha terminado, amenazó antes de salir. Y tenía razón. Los días siguientes fueron un infierno legal. Alejandro impugnó la adopción, alegando que tenía derechos como padre biológico. Guadalupe y el doctor Ramírez lucharon con uñas y dientes, presentando las pruebas de las amenazas de Alejandro y su inicial rechazo a los bebés. Mientras tanto, el caso del divorcio y la disputa por la empresa seguían su curso. Cada día traía una nueva revelación, un nuevo giro. Carmela, consumida por la culpa, finalmente se quebró y confesó todo ante el juez, detallando la conspiración que ella y Alejandro habían tramado, pero Alejandro no se rendía. Acorralado y desesperado, recurrió a tácticas cada vez más sucias. Intentó sobornar al juez, amenazó a testigos, incluso trató de chantajear a Guadalupe con información personal que Carmela le había proporcionado. En medio de todo este caos, Guadalupe encontraba paz en los momentos que pasaba con los bebés y con Javier. Habían decidido llamar a los gemelos Carmen y Miguel en honor a la abuela de Guadalupe y al padre de Javier. Una noche, mientras alimentaba a Carmen, Guadalupe miró a Javier, que mecía suavemente a Miguel. «¿Cómo llegamos aquí?», preguntó con una mezcla de asombro y cansancio. Javier sonrió. «El destino tiene formas extrañas de trabajar», respondió, «pero no cambiaría nada de esto». Guadalupe asintió, sintiendo una oleada de amor por este hombre que había estado a su lado a través de todo. «Yo tampoco», dijo suavemente, pero su momento de paz fue interrumpido por una llamada del doctor. «Ramírez, Guadalupe», dijo, su voz urgente. «Alejandro ha desaparecido y se ha llevado todos los fondos de la empresa con él». El mundo pareció detenerse por un momento. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Todo por lo que habían estado luchando, todo el futuro que habían planeado para los bebés, todo estaba en peligro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, luchando por mantener la calma. «No lo sé», admitió el doctor Ramírez, «pero no nos rendiremos. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Mientras colgaba el teléfono, Guadalupe miró a los bebés dormidos y a Javier. En sus ojos vio la misma determinación que sentía en su corazón. No importaba lo que Alejandro hubiera hecho, encontrarían una manera de salir adelante. «Vamos a luchar», dijo Guadalupe, su voz firme. «Por nosotros, por los niños, por todo lo que hemos construido». Javier asintió, tomando su mano. «Juntos», dijo simplemente, y así con los bebés dormidos pacíficamente, ajenos al caos que los rodeaba, Guadalupe y Javier comenzaron a planear su próximo movimiento. Sabían que la batalla que les esperaba sería la más dura que habían enfrentado hasta ahora, pero también sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Lo que no sabían era que el destino tenía una última sorpresa guardada para ellos. Una sorpresa que cambiaría el curso de sus vidas para siempre y pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y la familia, la historia. Aún no ha terminado, pero si la has visto hasta aquí es porque te está gustando, así que por favor, considera suscribirte al canal y comentar dónde vives. Volviendo a la historia. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Guadalupe, Javier y el doctor Ramírez trabajaron incansablemente para rastrear a Alejandro y recuperar los fondos de la empresa. Contrataron investigadores privados, se pusieron en contacto con las autoridades e incluso recurrieron a antiguos contactos en el mundo empresarial. Mientras tanto, Guadalupe y Javier se turnaban para cuidar a los gemelos. A pesar del estrés y la incertidumbre, los momentos con Carmen y Miguel eran como un oasis de paz en medio de la tormenta. Fue durante una de esas noches tranquilas, mientras Guadalupe mecía a Carmen para dormirla, cuando recibió una llamada inesperada. «Era Lucía, Guadalupe», dijo, su voz temblorosa. «Creo que sé dónde está Alejandro». El corazón de Guadalupe dio un vuelco. «¿Dónde?»,
Recibí un mensaje suyo, explicó Lucía. Quiere que me reúna con él en un hotel en las afueras de la ciudad. Dice que quiere arreglar las cosas, que tiene un plan para que podamos estar juntos con los bebés. Guadalupe sintió una mezcla de esperanza y temor. Lucía, no vayas sola, podría ser peligroso. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Lo sé, dijo. Finalmente, Lucía, por eso te estoy llamando, quiero que vengas conmigo. La propuesta era arriesgada, pero Guadalupe sabía que podría ser su única oportunidad de enfrentar a Alejandro y recuperar lo que les había robado. Después de discutirlo con Javier y el doctor Ramírez, decidieron elaborar un plan. El doctor Ramírez se pondría en contacto con la policía para que estuvieran listos para intervenir. Javier se quedaría con los bebés, listo para llevarlos a un lugar seguro si algo salía mal. Y Guadalupe iría con Lucía al encuentro con Alejandro. La noche del encuentro llegó demasiado pronto. Guadalupe abrazó a Javier y a los bebés, sintiendo como si su corazón se desgarrara al dejarlos. «Volveré», prometió, besando las cabecitas de Carmen. Y Miguel Javier la miró con ojos llenos de preocupación y amor. «Ten cuidado», dijo suavemente. «Te estaremos esperando». Guadalupe y Lucía llegaron al hotel poco antes de la medianoche. El corazón de Guadalupe latía con fuerza mientras subían en el ascensor hacia la habitación donde Alejandro las esperaba. Cuando la puerta se abrió, Guadalupe se encontró cara a cara con el hombre que una vez había amado, el hombre que había destruido su vida y ahora amenazaba su futuro. Alejandro parecía demacrado, con ojeras profundas y una mirada frenética. «Guadalupe», dijo, su voz una mezcla de sorpresa y algo más. «¿Miedo?» «No esperaba verte aquí». «¿De verdad creíste que Lucía vendría sola?», respondió Guadalupe, manteniendo la calma a pesar de que su corazón latía desbocado. Alejandro miró a Lucía, quien dio un paso atrás, alejándose de él. «Creí que entenderías», le dijo a ella. «Creí que veríamos que podemos ser una familia». «Una familia», intervino Guadalupe. «Después de todo lo que has hecho, después de robar el dinero de la empresa, de amenazar a Lucía, de intentar quitarnos a los niños». Alejandro se desmoronó ante sus ojos, cayendo de rodillas. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando. Tenía miedo. Estaba desesperado». Guadalupe lo miró, sintiendo una mezcla de lástima y repulsión. Este hombre roto frente a ella no se parecía en nada al Alejandro que había conocido. «Es demasiado tarde para disculpas», dijo firmemente. «Necesitamos que devuelvas el dinero y que te entregues a las autoridades». Fue entonces cuando todo se descontroló. Alejandro se levantó de repente sacando un arma de su chaqueta. «No», gritó, «no pueden quitármelo todo». Guadalupe actuó por instinto, empujando a Lucía detrás de ella y enfrentando a cintos. «Alejandro». «Baja el arma, Alejandro», dijo, manteniendo la voz lo más calmada posible. «Esto no tiene por qué terminar así». Los siguientes momentos pasaron como en cámara lenta. Guadalupe vio el dedo de Alejandro tensarse en el gatillo, escuchó el grito ahogado de Lucía detrás de ella y cerró los ojos preparándose para lo peor. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, se escuchó un fuerte golpe y el sonido de algo metálico cayendo al suelo. Cuando Guadalupe abrió los ojos, vio a Carmela de pie junto a Alejandro, quien yacía inconsciente en el suelo, el arma a unos metros de distancia. «Llegué justo a tiempo», dijo Carmela, su voz temblorosa. «Lo siento, Guadalupe. Por todo vine a intentar arreglar las cosas». Antes de que Guadalupe pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y la policía entró, seguida por el doctor Ramírez. Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones, papeleo y explicaciones. Alejandro fue arrestado y Carmela proporcionó toda la información necesaria para recuperar los fondos robados de la empresa. Cuando finalmente todo terminó, Guadalupe se encontró de pie fuera del hotel, exhausta pero aliviada. Miró a Lucía y a Carmela, dos mujeres que habían jugado papeles tan diferentes en su vida. «Gracias», dijo simplemente a ambas.
Lucía sonrió débilmente. «Cuida bien de mis bebés», dijo antes de irse, sabiendo que había tomado la decisión correcta al dejarlos con Guadalupe. Carmela, por su parte, parecía insegura. «Sé que probablemente nunca podrás perdonarme», comenzó Guadalupe. La interrumpió. «Tal vez no hoy ni mañana, pero algún día, quizás. Salvaste mi vida esta noche, Carmela, eso cuenta para algo». Con esas palabras, Guadalupe se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Mientras se dirigía a casa, a Javier y a los bebés, Guadalupe reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos meses. Había perdido mucho, pero también había ganado más de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que no sabía era que la vida aún tenía una última sorpresa guardada para ella. Una sorpresa que haría que todo por lo que había luchado valiera la pena, y que completaría su historia de una manera que nunca habría imaginado. El sol se alzaba sobre la ciudad, bañando las calles con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Guadalupe observaba el amanecer desde la ventana de su apartamento, meciendo suavemente a Miguel en sus brazos, mientras Javier alimentaba a Carmen en el sofá cercano. Habían pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en el hotel, 6 meses de cambios, desafíos y sobre todo crecimiento. «¿En qué piensas?», preguntó Javier notando la mirada distante de Guadalupe. Ella sonrió, volviéndose hacia él. «En lo mucho que ha cambiado todo, en lo mucho que hemos cambiado nosotros». Y vaya si habían cambiado. Después del arresto de Alejandro y la recuperación de los fondos de la empresa, Guadalupe se había enfrentado a la tarea de reconstruir no solo su vida personal, sino también su carrera. Con la ayuda del doctor Ramírez y, sorprendentemente, de Carmela, había logrado estabilizar la empresa. Ahora la dirigía con una nueva visión, enfocándose no solo en el éxito financiero, sino también en la responsabilidad social y el bienestar de los empleados. Javier, por su parte, había comenzado su tratamiento experimental. Los primeros meses habían sido duros, llenos de frustración y días en los que parecía que no había progreso. Pero poco a poco, con paciencia y determinación, comenzó a recuperar movilidad en sus piernas. «El fisioterapeuta dice que podré caminar sin ayuda en unos meses», comentó Javier, interrumpiendo los pensamientos de Guadalupe. «Quizás para la boda». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba al pensar en la boda. Javier le había propuesto matrimonio hace apenas unas semanas, en una noche tranquila mientras los bebés dormían. Había sido un momento sencillo, íntimo, perfecto. «Hablando de la boda», dijo Guadalupe sentándose junto a Javier, «recibí una llamada de Lucía esta mañana». Javier la miró, sorprendido. Aunque Lucía se mantenía en contacto regular para saber de los gemelos, sus llamadas eran poco frecuentes. «¿Qué quería?» «Quiere venir a la boda», respondió Guadalupe, «y quiere ser la niñera de los gemelos». Javier parpadeó, procesando la información. «¿Estás de acuerdo con eso?» Guadalupe asintió lentamente. «Creo que sí. Ha pasado mucho tiempo, y ella ha demostrado que realmente se preocupa por los niños, además», añadió con una sonrisa. «Podríamos usar la ayuda». Javier rió, asintiendo. Cuidar de 2 bebés mientras manejaban sus carreras y planificaban una boda no era tarea fácil. «¿Y qué hay de Carmela?», preguntó Javier suavemente. Guadalupe suspiró. Su relación con Carmela seguía siendo complicada. Después de los eventos en el hotel, Carmela había trabajado incansablemente para redimirse, ayudando en el caso contra Alejandro y en la reestructuración de la empresa. Pero la confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. «La he invitado», dijo finalmente Guadalupe. «Creo que es tiempo de dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro». Javier sonrió, inclinándose para besar suavemente a Guadalupe. «Estoy orgulloso de ti», murmuró contra sus labios. El sonido del timbre interrumpió su momento. Guadalupe se levantó para abrir la puerta, encontrándose con una sorpresa inesperada. «¡Sorpresa!»,
exclamó un coro de voces familiares. Allí, en el pasillo, estaban el doctor Ramírez, Carmela e incluso algunos de los ancianos del pueblo, donde había estado la panadería. Todos sonreían, cargados de regalos y comida. ¿Pero qué?, comenzó Guadalupe, sorprendida. Pensamos que podrían usar un poco de ayuda con los preparativos de la boda, explicó el doctor Ramírez con una sonrisa paternal. Y queríamos ver a los bebés, añadió una de las ancianas del pueblo, sus ojos brillando con emoción. Guadalupe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a Javier, quien parecía igualmente emocionado. «Pasen, pasen todos», dijo, abriendo la puerta de par en par. Las siguientes horas fueron un torbellino de risas, historias y planes para la boda. Carmela y Guadalupe tuvieron un momento a solas en la cocina, donde finalmente pudieron hablar con el corazón abierto. «Sé que lo que hice es imperdonable», comenzó Carmela. «No», la interrumpió Guadalupe. «No es imperdonable, difícil de olvidar, sí, pero no imperdonable». Tomó las manos de su antigua amiga. «Has demostrado con tus acciones que has cambiado, y yo te perdono, Carmela». Las dos mujeres se abrazaron, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Era el cierre que ambas necesitaban, el primer paso hacia la reconstrucción de su amistad. Mientras tanto, en la sala, Javier observaba a los gemelos jugando con los ancianos del pueblo. Carmen reía, mientras una de las señoras le hacía cosquillas, y Miguel gateaba emocionado tras un juguete que el doctor Ramírez movía frente a él. Guadalupe se unió a él, apoyando su cabeza en su hombro. «¿Quién se hubiera pensado que terminaríamos así?», murmuró Javier. Rió suavemente. «La vida tiene formas extrañas de sorprendernos», respondió. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, el teléfono de Guadalupe sonó. Era un número desconocido. «Hola», contestó curiosa. «¿Señora Mendoza?», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Soy el doctor Martínez, del Hospital Central. Tengo noticias sobre Alejandro». Guadalupe sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué sucede?». «Ha sufrido un accidente en prisión», explicó el doctor. «Está estable, pero bueno, ha perdido la memoria. No recuerda nada de los últimos años». Guadalupe escuchó en silencio mientras el doctor explicaba la situación. Cuando colgó, se volvió hacia Javier, quien la miraba con preocupación. «Era sobre Alejandro», dijo suavemente. «Ha perdido la memoria, no recuerda nada de lo que pasó». Javier la abrazó fuertemente. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Guadalupe. Miró a su alrededor, a la sala llena de amigos y familia, a los bebés jugando felices en el suelo. Pensó en todo lo que había pasado, en lo lejos que había llegado. «Nada», respondió finalmente. «El pasado es pasado. Nosotros tenemos un futuro que construir». Javier sonrió, besando su frente. «Juntos», añadió. «Juntos», confirmó Guadalupe. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y los bebés estuvieran dormidos, Guadalupe y Javier se sentaron en el balcón, observando las estrellas. «¿Sabes?», dijo Guadalupe, entrelazando sus dedos con los de Javier. «Mi abuela solía decir que las estrellas son los ojos de nuestros seres queridos que ya no están velando por nosotros». Javier sonrió. «Me gusta esa idea». «Yo también», respondió Guadalupe, «y creo que estaría orgullosa de nosotros, de la familia que hemos creado, de cómo hemos superado todo». «Lo estará», aseguró Javier, «y nosotros seguiremos haciéndola orgullosa, cada día». Guadalupe asintió, recostándose en el pecho de Javier. Mientras observaban el cielo nocturno, ambos sintieron una profunda sensación de paz y gratitud. Habían pasado por tormentas, habían enfrentado traiciones y pérdidas, pero al final habían encontrado algo hermoso y duradero. Una familia, un hogar, un amor que había superado todas las pruebas. Y mientras la noche avanzaba, Guadalupe supo con certeza que, sin importar lo que el futuro les deparara, estarían listos para enfrentarlo, juntos. La historia aún no ha terminado,
pero si la has visto hasta aquí es porque te está gustando, así que por favor considera suscribirte al canal y comentar dónde vives, volviendo a la historia. Los meses pasaron volando, y antes de que se dieran cuenta, el día de la boda había llegado. La ceremonia se celebró en el jardín de la antigua casa de la abuela de Guadalupe en el pueblo, que habían decidido restaurar como su hogar familiar. El lugar estaba hermosamente decorado con flores silvestres y luces tenues. Los invitados, una mezcla ecléctica de amigos de la ciudad y vecinos del pueblo, llenaban el espacio con una energía cálida y festiva. Guadalupe caminó hacia el altar del brazo del doctor Ramírez, quien había asumido el papel de padre de la novia. Su vestido, sencillo pero elegante, fluía a su alrededor como si estuviera hecho de luz de luna. Javier la esperaba al final del pasillo, de pie sin ayuda, el resultado de meses de terapia intensiva y determinación inquebrantable. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría al ver a Guadalupe acercarse. Lucía estaba entre los invitados, sosteniendo a Carmen, mientras Carmela, en un gesto de reconciliación final, sostenía a Miguel los bebés, ahora de casi 1 año. Gorjeaban felices, ajenos a la importancia del momento, pero sintiendo la alegría que los rodeaba. Cuando Guadalupe llegó al altar, tomó las manos de Javier, sintiendo como si todo en su vida hubiera sido un camino que la llevaba a este momento. «Estamos aquí reunidos», comenzó el oficiante, «para celebrar la unión de 2 almas que han encontrado el amor en las circunstancias más inesperadas». Mientras la ceremonia avanzaba, Guadalupe no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que la había llevado hasta aquí. Cada prueba, cada obstáculo, cada momento de duda y desesperación, todo había valido la pena por este momento. «Yo, Javier», dijo él, su voz firme y llena de emoción, «te tomo a ti, Guadalupe, como mi esposa. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en todos los caminos que la vida nos depare. Prometo ser tu compañero, tu amigo y tu cómplice en esta aventura que llamamos vida». Guadalupe sintió que su corazón se hinchaba de amor. «Yo, Guadalupe», respondió, su voz apenas un susurro emocionado. «Te tomo a ti, Javier, como mi esposo. Prometo estar a tu lado en los buenos y malos momentos, ser tu fuerza cuando la necesites y tu consuelo en los momentos difíciles. Prometo amarte cada día más que el anterior y construir juntos el hogar y la familia que siempre soñamos». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el jardín estalló en aplausos y vítores. Guadalupe y Javier se besaron, sellando su unión y su promesa de un futuro juntos. La recepción que siguió fue una celebración de la vida y el amor en todas sus formas. Guadalupe bailó con el doctor Ramírez, quien le susurró lo orgulloso que estaba de ella. Javier compartió un momento emotivo con Lucía, agradeciéndole por el regalo de los gemelos. Incluso Carmela tuvo su momento de redención, dando un discurso conmovedor sobre el perdón y la segunda oportunidad que Guadalupe le había dado. A medianoche, mientras la fiesta continuaba, Guadalupe y Javier se escabulleron por un momento al viejo columpio del jardín, el mismo donde Guadalupe había jugado de niña. «¿Eres feliz?», preguntó Javier, rodeándola con su brazo. Guadalupe sonrió, recostándose en él. «Más de lo que jamás pensé que sería posible», respondió. «¿Y tú?». «Completamente», dijo Javier besando su sien. «Tengo todo lo que siempre quise, una esposa maravillosa, 2 hijos hermosos, una familia y amigos que nos apoyan. Y una panadería», añadió Guadalupe con una risita. Javier rió. «Y una panadería», confirmó, «aunque creo que necesitaremos ayuda para manejarla con todo lo demás». «Bueno», dijo Guadalupe, su tono volviéndose misterioso, «tal vez necesitemos más ayuda de la que pensamos». Javier la miró intrigado. «¿Qué quieres decir?». Guadalupe tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. «Quiero decir que nuestra familia está a punto de crecer un poco más». Los ojos de Javier se abrieron de par en par, una sonrisa de pura alegría iluminando su rostro. «¿Estás? ¿Vamos a?». Guadalupe asintió, riendo ante su reacción. «Sí, vamos a tener otro bebé».
Javier la besó profundamente, vertiendo en ese beso todo el amor y la felicidad que sentía. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», susurró Javier. «Y yo a ti», respondió Guadalupe. Mientras volvían a la fiesta tomados de la mano y con un secreto maravilloso entre ellos, Guadalupe pensó en lo lejos que había llegado. De una mujer traicionada y herida, a una esposa, madre y empresaria exitosa. Había enfrentado sus miedos, superado traiciones y en el proceso había en contra Ita